Entonces les quiero dar una gran bienvenida a este webinar de registro único de beneficiario final con enfoque especial en sociedades familiares. Me quiero presentar, yo soy Verónica Orlando y hago parte del equipo de América Empresarial. Nosotros somos los organizadores del Family Business Summit y apoyamos el crecimiento de los empresarios a través de capacitación gerencial. Queremos agradecerles a todos ustedes muy especialmente por estar con nosotros hoy y también queremos hacer un agradecimiento muy especial a Morant por este espacio y por apoyar a las empresas familiares de Colombia, que por si no lo sabían, conforman el 89% de las empresas colombianas y ayudan de manera muy relevante el crecimiento y desarrollo de nuestro país. Hoy tengo el gusto de presentar a Alfredo da Costa. Él es abogado, filósofo de la Universidad Sergio Arboleda, es especialista en tributación y derecho de los negocios internacionales, es magíster en derecho privado, magíster en tributación de la Universidad de los Andes y se desempeñó como director jurídico en campaña del sector privado por más de 10 años. Es profesor de diferentes universidades del país en temas relacionados con el derecho empresarial y ha participado en foros internacionales sobre empresas multinacionales de la OCDE París-France. Ha publicado artículos en Legis sobre el derecho empresarial y ha participado como coautor en obras colectivas editadas por la Universidad de los Andes en temas legales y tributarios. Actualmente se desempeña como director de servicios legales e impuestos en Morán. Y Alfredo, te quiero dar la palabra y la bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo has estado? Buenos días, Verónica. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Bienvenido. Qué bueno, tú me dirás si ya tenemos quórum para iniciar nuestra Sí, ya podemos presentación. iniciar. Perfecto. Como te decía, muchas gracias, Verónica. Muy emocionado de estar con ustedes, con las familias pues, de América Empresarial, apoyando el evento de Cartagena. Y en esta presentación lo que desarrollaremos será el registro único de beneficiarios finales, pero con un enfoque en sociedades familiares. Hemos querido conectar básicamente esa obligación que existe y que estuvo pues muy de moda hasta el 31 de julio pasado, ¿sí? Pero que sin embargo han quedado una serie de obligaciones que los contribuyentes deben cumplir por mucho tiempo, es una obligación de carácter permanente, ¿sí? El hecho de que se haya cumplido un plazo hasta hace muy poco tiempo pues es un indicador que la obligación está muy reciente, ¿sí? Que se tienen que seguir cumpliendo unas obligaciones adicionales, que vamos a hablar por qué continúa vigente este tema, ¿sí? Y naturalmente, pues la vinculación del registro único de beneficiarios finales con las sociedades familiares. De ahí también un poco el reto de haber querido conectar estos dos mundos, llamémoslo el de beneficiario final, con las sociedades familiares. Encontrarán entonces pues elementos, llamémoslo, novedosos desde el punto de vista corporativo, que normalmente no son usuales y se dan por descontados en la información, incluso de la DIAN, ¿sí? Y de otros sectores. Por ello, la importancia de la presentación que vamos a desarrollar precisamente es darle un enfoque y pues un aire precisamente para los empresarios, para quienes tienen la conexión con con las empresas en calidad de controladores, en calidad de accionistas y naturalmente como de beneficiarios finales. Pasando al siguiente tema, llamémoslo de la introducción de los misceláneos, vamos vamos a responder las preguntas que ustedes tengan. Para ello, entonces, les estaremos comunicando también por el chat permanentemente este correo. Si lo pueden anotar también estaría muy bien. Legal e impuestos, @morant, donde vamos a responder las preguntas que ustedes vayan teniendo sobre nuestra presentación, incluso también cualquier otra pregunta que vaya surgiendo con respecto a la materia, no solamente con relación a esta presentación, ¿no? Entendemos que es una obligación bastante amplia. Como disclaimer pues, de nuestra firma, el propósito pues, de esta conferencia es de carácter informativo, si naturalmente no expresan las opiniones de la firma, son personales del expositor, es decir, mías,
y este contenido pues obviamente no puede ser utilizado como asesoría legal o tributaria. Cada caso requiere de un estudio específico, de una discusión, de una revisión y análisis, como ustedes lo saben, no sobra mencionarlo. Y adicionalmente, los ejemplos que vamos a presentar en esta conferencia no se refieren a asuntos particulares de nuestros clientes por los protocolos de seguridad y confidencialidad que tenemos con nuestros clientes. Bueno, a continuación entonces pasamos a dar como un panorama general de lo que esperamos desarrollar el día de hoy. Vamos a dar una introducción. En la introducción conectaremos con la importancia del tema, el origen internacional, el origen local también en Colombia, ¿sí? Porque esto sigue teniendo una vigencia muy importante, ¿sí? Y aquí de cara un poco a la sociedad familiar, conectándolo ya desde el inicio, ¿sí? Pues cuáles son las sociedades familiares, qué dicen las normas al respecto, ¿sí? Incluso nos vamos a arriesgar a hablar también, porque estamos hablando de beneficiario final, ese es el objetivo principal, pero arriesgar, digamos, en conectar el asunto relacionado con las estructuras que son utilizadas normalmente por las familias empresarias y naturalmente vamos a ver cómo esas estructuras que son utilizadas por las familias empresarias van a tener naturalmente la obligación o no, dependiendo del tipo de estructura, de reportar beneficiario final, ¿no? Entonces ahí tenemos unos desarrollos muy importantes que serán de mucho interés para las familias empresarias. Sí, dentro de la conferencia vamos a hablar también sobre los no obligados a reportar beneficiarios finales, ¿sí? Los criterios para la determinación del beneficiario final, el criterio de la debida diligencia, la custodia de la confidencialidad de la información y también las sanciones aplicables. Eh, Debido al valor agregado que hemos querido darle a esta conferencia, vamos a detenernos en ciertos puntos que consideramos muy importantes de cara a la especialidad de la conferencia, llamémosla así, de sociedades de familia. Por ello, para muchos profesionales, para muchos abogados o contadores que ya han tenido que ver con el registro de beneficiarios finales, puede ser bastante obvio, pero debido a que el enfoque pues no se dejará de insistir, que es para familias empresarias, sí, va a ser importante precisamente cómo se llega a beneficiario final, ¿sí? Cuáles son las características de la obligación como tal. Por eso digo, para muchos que ya han de pronto realizado el registro y elaborado los reportes, puede que sea un poco obvio, pero el empresario normalmente no tiene tan presente cuáles son las características para ser un controlador, tal vez, ¿sí? Para determinar la característica de la titularidad de la propiedad sobre las acciones de una compañía, cuándo se ejerce el porcentaje determinado, el tema de derechos de voto, el tema de los beneficios que le representan a la empresa, digamos, todas esas características más a nivel corporativo, vamos a desarrollarlas acá y por eso es importante dejarlas desde el punto de vista de nuestra agenda, la introducción y de esa manera pasar a desarrollar el, el presente tema. Entonces, el asunto, el tema de necesidad final, proviene de la OCDE y de la GAFI, que básicamente tiene por objeto descubrir, ¿sí? ¿Quién está detrás de las estructuras? ¿Sí? Lo que se busca es dar una transparencia fiscal a las entidades para que de esa manera los gobiernos, ¿sí? De diferentes países del mundo puedan llegar a combatir la evasión fiscal, ¿sí? Delitos financieros graves como por ejemplo la corrupción, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo. La traba precisamente para descubrir estos asuntos de mayor calado, delitos a nivel internacional incluso, ¿sí? Esa traba precisamente ha sido no saber quién está detrás de las entidades, ¿no? Cuando hay entidad detrás de una entidad, detrás de una entidad, detrás de una entidad que no sabe quién es la persona natural, precisamente pone en riesgo muchas veces no solamente estos asuntos de delitos, sino también la seguridad, no solamente de ciudadanos, sino también la seguridad de las naciones. Entonces, de ahí el reto de la GAFI desde hace más de 20 años ya, la implementación ha sido paulatina, como lo veremos en un momento, para Colombia, precisamente para
estar alineado con estas recomendaciones internacionales de la OCDE y de la GAFI, precisamente para que nuestra legislación cuente con las herramientas necesarias para determinar los beneficiarios finales y evitar este tipo de crímenes. A nivel local, Colombia tiene esta obligación desde el año 2016, ¿sí? Con la ley de reforma tributaria. Esta ley de reforma tributaria fue muy importante, no solamente trabajó el concepto, el concepto sí, de beneficiario final, que era para todos aquellos que ostentaran el 25% de la propiedad o los beneficios de una compañía, ¿sí? Ya vemos hoy cómo tiene un porcentaje relativo al 5%. Sí, pero esta ley 1819, que fue la ley de reforma estructural, trajo bastantes temas, ¿sí? Incluso dentro de ellos podemos mencionar la cláusula general antiabuso en materia tributaria, que hoy tenemos pues, en nuestro estatuto tributario, que se sigue manteniendo más vigente que nunca, precisamente por toda la doctrina que ha salido de la DIAN, las circulares, las reglamentaciones que se ha tenido, y precisamente que es una norma de advertencia para todas las operaciones que realizan los contribuyentes, la cláusula general antiabuso, que como les digo fue traída por esta ley 1819 del 2016. En cuanto al beneficiario final, también como les menciono, fue definido quien tuviera el 25% de la propiedad en su momento. Posteriormente, en el año 2019, con la ley 2010, ¿sí? La ley de crecimiento económico, realizan unas modificaciones a lo que ya se había traído pues, la ley anterior respecto al beneficiario final y crea el registro único de beneficiarios finales. ¿Sí? Esta ley pues también fue muy importante, la ley de crecimiento económico. Recordemos que esta ley tuvo una particularidad en relación con el contexto, digamos, que estamos viviendo en ese momento, porque esta ley proviene, como muchos recordarán, de la derogada, o más bien declarada inexequible, Ley 1943 del 2018. Esta ley eh, fue, digámoslo, trascendente en el sentido de que fue declarada inexequible a nivel integral por la Corte Constitucional, ¿sí? Y eso es muy importante mencionarlo porque actualmente cursan demandas importantes contra la ley de reforma tributaria reciente del 2022 y por ello tenemos que tener como muy en el radar todas estas demandas que están cursando contra la ley 2277 del 2022 debido a que la Corte ha encontrado, es un antecedente muy importante, ha encontrado que se generan vicios dentro del procedimiento legislativo, porque en su momento esa ley fue declarada inexequible, la 1943 que dio origen a esta 2010-2019, fue declarada inexequible precisamente porque no se dio el debate parlamentario de una forma adecuada, fue aprobada como se dijo en su momento y la Corte también lo estableció de esa manera, a pupitrazo. Esa ley fue aprobada a pupitrazo y de esa manera fue declarada inexequible. Entonces el gobierno corrió, presentó la nueva reforma donde en términos generales podríamos decir que reemplazó con algunos cambios la ley que se encontraba vigente. Entonces fue muy importante la ley de crecimiento económico durante el periodo del gobierno del presidente Duque. Posteriormente, la ley 2155 de 2021, esta fue una ley muy importante porque fue la ley de la pandemia, llamémosla así, donde debido a la coyuntura se crearon pues varios beneficios, se flexibilizaron algunos temas, crearon beneficios sectoriales y de esa forma atendió una coyuntura muy especial. Esta norma, entonces, con respecto al tema de los beneficiarios finales, estableció los criterios de una manera más definida y concreta y a su vez, entonces, creó el sistema para identificar las estructuras sin personería jurídica, que también lo veremos a continuación. Posteriormente, ya de manera más reciente, este año, pues porque salió promulgada en enero, aunque tiene fecha del 2022, la ley 2195 del 2022 estableció las entidades que tienen acceso al registro único de beneficiarios finales y el proceso de debida diligencia. Y de hecho, esta ley 2155 del 2022 trata sobre la transparencia, la prevención, la lucha contra la corrupción, y dentro de las entidades que menciona la ley que tienen acceso al registro único de beneficiarios finales son la Contraloría General, la DIAN, la Fiscalía, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, Procuraduría General de la Nación y la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es la que también tiene que ver con todos los temas
de lavado de activos y que está muy conectada entidad con la obligación que tienen las empresas de tener pues, oficiales de cumplimiento, de realizar todos los reportes, como una obligación adicional que cumplir determinados contribuyentes, ¿no? Entonces vemos cómo ya entrada al registro único de beneficiarios finales está conectado no solamente con la DIAN, sino con estas diferentes entidades, donde además, pues lo veremos más adelante, la característica del registro único de beneficiarios finales es que es confidencial, que es reservado, que es privado, ¿sí? Sin embargo, pues estas son las entidades que pueden tener acceso a la información de acuerdo con la ley que les acabo de mencionar. Entonces vamos descendiendo al tema y les decía hace un momento que la importancia del tema pues no fue coyuntural y no fue algo que haya finalizado el 31 de julio anterior, ¿no? Digamos, era una época pues muy importante porque todos los contribuyentes estaban corriendo, reportando el beneficiario final de todas las estructuras que se tenían, pero esta obligación, como les digo, permanece, ¿sí? Entonces, una vez presentada la información, viene lo mejor. Viene lo mejor, que será precisamente realizar las actualizaciones que se vayan dando dentro de la cadena de propiedad de las empresas, ¿sí? Dentro de los beneficiarios finales, dentro de los cambios que se den en las empresas respecto a los beneficiarios finales, se tiene que reportar a la DIAN, ¿sí? Como una obligación permanente y constante, que precisaremos también cuáles son los plazos, los momentos, porque precisamente hay unos tiempos que han sido definidos por la administración tributaria para generar estos reportes. Y además porque la obligación que ya se generó, es decir, la que se presentó hace muy poco en el reporte de beneficiario final, pues requiere ser soportada, ¿no? Requiere tener los documentos idóneos, sí, que demuestren que el registro, el reporte, las características en el diligenciamiento de la información se de una manera correcta y adecuada. Entonces, precisamente, se abren estas posibilidades donde los contribuyentes tienen que estar muy pendientes para la documentación necesaria, para tal vez subsanar algunos temas que no hayan tenido de pronto al alcance en su momento, pero la obligación sigue permanente. La debida diligencia tiene que tenerse para la información que ya se presentó y adicionalmente las actualizaciones en los campos de la propiedad que se vayan dando. Conectando lo anterior, quiero de entrada dejar como la mención respecto de cuáles son las sociedades familiares, ¿no? ¿Por qué las sociedades familiares podemos conectarlas con la presente conferencia de beneficiario final, ¿no? Al respecto tenemos que el Código de Comercio en su artículo 107 nos habla de una sociedad familiar y dice que será válida la sociedad entre padres e hijos o entre cónyuges, aunque unos y otros sean los únicos asociados. Es decir, los cónyuges conjuntos separadamente pueden aportar toda clase de bienes a la sociedad que formen entre sí o con otras personas. Como noticia reciente, la Corte Constitucional declaró exequible este artículo en el entendido que el término cónyuges pues también hace referencia a las parejas del mismo sexo, ¿no? Entonces ya para la Corte desde hace muchos años es claro que el matrimonio pues se puede dar entre dos parejas del mismo sexo, pero la familia empresaria también puede ser entre dos cónyuges del mismo sexo por disposición de la Corte Constitucional y su sentencia que fue proferida hace muy poco. De hecho, fue solamente un comunicado de prensa, pero seguramente la sentencia esté por ser divulgada. Adicionalmente, entonces, en términos de las sociedades familiares, sí, tenemos un concepto de la Superintendencia de Sociedades que nos dice que independientemente del tipo societario, ¿sí? No es que exista un tipo societario para la sociedad familiar específico, independientemente de que sea una sociedad colectiva, limitada, anónima, podemos decir hoy SAS también, ¿sí? Son en la práctica este tipo de sociedades familiares las que son controladas por miembros de una familia, que pueden ser hermanos, primos, sobrinos, tíos, abuelos, nietos, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta ya cómo se puede ir conectando con el registro único de beneficiarios finales, porque para el efecto del registro único de beneficiarios finales, si las decisiones conjuntas que sean tomados entre miembros de una misma familia hasta cierto grado de parentesco, ¿sí? Pues van a ser consolidadas, van a ser tenidas como
como beneficiarios finales siempre que se cumplan los requisitos que establece la norma que vamos a mirar más adelante, ¿no? En general, la norma nos habla que tienen que ser decisiones conjuntas, ¿sí? Para familia o parentesco del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y también primero civil. Entonces ya vemos que la familia empresaria pues tiene una extensión mucho mayor, al menos para la superintendencia de sociedades, de lo que dispone el registro único de beneficiarios finales, ¿no? Es decir, para que las decisiones sean tomadas de manera conjunta, pero esto ya lo miraremos más adelante. Encontramos que las estructuras familiares normalmente son diseñadas, bien sea por dos motivos, para la ejecución de actividades operativas o para la ejecución de actividades de protección patrimonial. ¿Sí? Y dentro de ese abanico de posibilidades que tienen desde el punto de vista de las entidades que pueden desarrollar determinados fines, las familias empresarias utilizan las sociedades naturalmente, fundaciones de interés privado, los trusts internacionales o de otras jurisdicciones. En Colombia también pueden utilizar fiducias, ¿sí? O también otro tipo de vehículos corporativos o estructuras, así también como contratos, ¿sí? Esta parte es muy importante que desarrollaremos pues más adelante porque hay determinados contratos que tienen que ser reportados los beneficiarios finales, entonces ya veremos cuáles son, ¿no? Eh, Respecto de las sociedades, las familias empresarias utilizan pues diferentes tipos de vehículos corporativos de tipo societarios pues, en Colombia. Nuestras entidades pueden ser constituidas a nivel local o a nivel internacional. Sí, para Colombia la sociedad limitada, sociedad anónima, por acciones simplificadas, sociedad comandita por acciones, comandita simple, sociedad colectiva también, ¿sí? Y ha sido un poco reiterativo unas consultas recientes que nos han hecho nuestros clientes sobre las sociedades de beneficio e interés colectivo BIC, ¿no? Es claro, es clarísimo que las sociedades de beneficio e interés colectivo no son un tipo societario adicional, no son un tipo societario como estas anteriores, ¿no? Como la limitada, como la SAS, como la anónima, no es un tipo societario, ¿no? Pero sí es un tipo de, es un tipo corporativo, ¿sí? Eh, Más bien, es un tipo, tiene una reglamentación especial, la sociedad de beneficio e interés colectivo, ¿sí? Y que a raíz de estas consultas que nos han hecho, vemos cómo esta sociedad de beneficio e interés colectivo tiene una conexión muy interesante con la familia, precisamente por los procesos de capitalización, por los beneficios tributarios que trae para ingresar nuevos miembros de la familia, cuando son trabajadores, cuando se les quiere pagar en acciones. Entonces, la dejo solamente mencionada porque en realidad no es un tipo societario, ¿sí? Pero sí es de gran utilidad para las familias empresarias. Como les menciono, tiene un beneficio que es importante que sea pues revisado, analizado y en lo posible pues acogido, ¿no? Debido a que la reciente reforma tributaria del gobierno actual, aprobada en diciembre del año pasado, pues cerró y derogó muchísimos beneficios y ahora los contribuyentes lo que están haciendo precisamente es ¿qué quedó? ¿Sí? ¿Qué bueno quedó? ¿Cuáles son los beneficios que quedan? ¿Cuáles son los beneficios que perviven? ¿Cuáles son los beneficios en los tributarios en los que nos podemos apoyar? Y aquí podemos ir como adelantando algo que pueda ser de gran utilidad para las familias empresarias, ¿no? Tienen una característica adicional estas empresas de beneficio de interés colectivo y es que tienen que tener una función social, ¿sí? Una función también pues volcada a la sociedad, de ahí su nombre, beneficio e interés colectivo, ¿no? Pero entonces la sociedad también dentro de su libertad de configuración define los grupos y poblaciones a los que quiere proteger, tiene diferentes llamémoslo, rangos a los cuales debe cumplir, pero de esa manera puede estar muy bien conectada con las actividades que realizan muchas sociedades de familia, incluso, como les digo, para la vinculación de nuevos socios y pagos que se realicen a trabajadores, pagos especiales, ¿no? Pero sería ideal de pronto en algún momento poder dar una mayor información sobre el tema, porque sí es algo muy importante, ¿no?
los motivos que llevan a las familias empresarias para crear los vehículos anteriores y la importancia de los vehículos anteriores en relación con el presente tema de beneficiarios finales, es básicamente porque estos vehículos, ¿sí? Como lo veremos a continuación, pues van a tener que reportar el beneficiario final, ¿sí? Independientemente del tipo societario, ¿sí? Independientemente de que sea una fundación, independientemente de que sea una fiducia, los contratos tienen que reportar el beneficiario final, ¿sí? Son de las familias, pero quienes están encargados pues, de la administración tienen que cumplir con una obligación que es la de adelantar los registros de los beneficiarios finales y con todos los compromisos que ello acarrea que también pues estamos desarrollando en esta conferencia. Entonces los principales motivos que encontramos que llevan a las familias por lo que básicamente por las razones que nos brindan nuestros clientes al momento de la necesidad de crear este tipo de vehículos de protección, ¿sí? O vehículos de estructuración patrimonial, ¿no? Buscan siempre la protección. Si muchos clientes nos dicen, ya hemos generado un patrimonio, ¿sí? Diferente de la sección o de la diferente de la operación de nuestra empresa, pero entonces queremos que ese patrimonio ya esté desconectado y que esté protegido. Entonces, claramente aquí hay una desconexión, llamémosla así, para evitar los riesgos que tiene la empresa operativa y de esa manera entonces crear vehículos que promuevan esa separación precisamente para brindarles una mayor protección con las capas pues que se le quiera brindar por parte de la familia. La planeación sucesoral es uno de los motivos muy importantes. Encontramos que pues existe una rigurosidad a nivel legal en los temas sucesorales, todos los requisitos que se deben cumplir y las legítimas que se deben brindar dentro del plano sucesoral. Y de esa manera, los acuerdos entre accionistas, el protocolo también que se realiza entre los accionistas para promover la sucesión ordenada y organizada resulta siendo pues mucho más acertada que la planeación o el diseño legal establecido, porque pues vemos que cuando se dan en sucesiones dentro de las empresas lo que resulta siendo es que no hay una armonización, no hay una conexión de la empresa, de la administración, de la organización de todo el patrimonio empresarial, ¿sí? Con lo sucesoral, ¿no? Entonces, precisamente todo esto se suple cuando se realiza la estructuración de un patrimonio desde el punto de vista también sucesoral, donde se incluyen nuevos socios a futuro, las condiciones para que ingresen, ¿no? Aquí va a haber mucho de interesante, porque no es solamente hacer socios a la familia y a las segundas generaciones, sino precisamente unos requisitos necesarios, incluso a nivel legal, que son importantes que sean desarrollados, que sean cumplidos y tenidos en cuenta, porque tal vez en algunos casos las familias pueden incluir nuevos socios que son de la familia, tal vez de una manera un poco apresurada. Y lo que genera básicamente son algunas distancias y diferencias que se van generando dentro de la administración empresarial. Y precisamente lo que se quiere evitar es que ello suceda con este tipo de estructuraciones. También las familias tienen en cuenta la confidencialidad, ¿sí? Y este es un punto de conexión con el registro único de beneficiarios finales. Bueno, yo hago una sociedad, ¿sí? Para que normalmente pues no se espere quién se conozca, quién está detrás de la entidad, porque estoy actuando como empresario a través de un velo corporativo especial, de una capa de empresas adicionales, pero entonces tengo que decir quién está detrás. Y desde ese punto de vista, pues es muy cierto, ¿sí? La transparencia es lo que ha querido la legislación, como lo mencionamos, desde las características internacionales de estos estándares promovidos por la OCDE y por la Gafi, de alguna manera, pues restringen esa confidencialidad. Pero yo insisto en que es una confidencialidad que se mantiene porque es un registro que no es público, no es nada público, y las entidades que tienen acceso pues son limitadas, tienen que obrar de conforme con la ley, no es digamos, estas entidades no pueden acceder a los registros de una manera libre, naturalmente deben existir condiciones y requisitos para que las entidades puedan consultar el registro único de beneficiarios finales, ¿sí? Adicionalmente, encontramos que dentro de
dentro de las razones, dentro de los motivos que llevan a las familias para constituir este tipo de sociedades o estructuraciones patrimoniales, es básicamente también la administración, ¿sí? Tener precisamente una administración mucho más acertada en la administración de los bienes, en la gestión de los activos, en la gestión también empresarial, ¿sí? Toda la estructura, un representante legal que esté capacitado para administrar los diferentes activos que sean vinculados a estas sociedades, ¿sí? Una junta directiva que apoye en la toma de decisiones y la asamblea de accionistas también para que en lo que sea su competencia, lo vemos también en adelante, tenga también pues, la información y tome las decisiones también que le sean pues, de su competencia. Entonces, en realidad hay muchas razones para que las familias piensen en constituir estos vehículos de protección patrimonial. Y naturalmente el que más me gusta es el que tiene que ver con la eficiencia tributaria. Eficiencia tributaria porque siempre nos preguntan, ¿sí? ¿Cuál es la conveniencia de tener una estructura de estas desde el punto de vista tributario? Pues aquí empezamos nosotros a indagar, ¿sí? Por el tipo de activos que se tienen, ¿sí? Por el tipo de ingresos que se tienen, ¿sí? Por la forma de trasladar estos tipos de activos, por las ventajas que se pueden ocasionar precisamente de tener activos en sociedades y no en personas naturales. Definitivamente hay impuestos que castigan más en la tributación a nivel de la persona natural que la tributación a nivel corporativo. Entonces, esos análisis son muy importantes precisamente para obtener las optimizaciones que sean del caso. A nivel general, por ejemplo, encontramos un impuesto al patrimonio que está dirigido para las personas naturales, ¿sí? No para las personas jurídicas. Encontramos también que la tarifa de renta de las personas naturales es de un 39%, la de la sociedad es de un 35%, ya hay unas diferencias supremamente importantes que nos llevan a pensar que pueden existir beneficios, naturalmente no se puede generalizar sobre qué es mejor, siempre habrá que mirar qué es lo mejor en cada caso particular y cuál es el tipo de activo, como les digo, cuál es el tipo de renta que se espera o se quiere obtener o trasladar a la capa corporativa, a la empresa familiar. Entonces siempre hay muchos temas para analizar a nivel tributario, porque en realidad existen ventajas que es conveniente que sean adaptadas por las familias empresarias. Incluso si vamos a pensar en la tributación de las personas naturales, no nos deja de llamar siempre la atención y a las familias siempre les asustan las personas naturales, lo que tiene que ver con la UGPP, la unidad de gestión de pensiones y de los temas parafiscales, que es la que se dedica pues, a buscar la contribución, precisamente el pago de las contribuciones a nivel de la seguridad social por la obtención de los ingresos, y la UGPP, como tiene conexión directa tan importante y tan arraigada con la información de la DIAN, entonces es muy fácil para la UGPP encontrar que un contribuyente tiene capacidad adquisitiva para que se vuelva aportante y naturalmente dentro de las características, requisitos y pues estándares legales, pues deba contribuir, ¿no? Entonces, aquí es también donde uno piensa, y esas cargas que se generan a nivel de la persona natural, se generan también a nivel de la empresa, pues aquí hay en realidad una serie de optimizaciones y una serie de oportunidades que es importante también revisarlas por parte de los empresarios, ¿no? Entonces, como les decía, depende de una cantidad de elementos, hay que mirar siempre cuál es el tipo de activo, cuál es la forma en la que se traslada el activo, porque aquí también hemos visto que de antaño se cometen errores trasladando, por ejemplo, activos a nivel personal, ¿sí? Del fundador, llamémoslo así, o uno de los accionistas trasladando activos a la sociedad por vía de compraventas, ¿sí? Cuando es a todas luces entre la familia y entre las partes pues, del contrato conocido y que no es una compraventa porque no se está pagando un precio como tal, ¿no? Entonces vemos en realidad que esa figura, por ejemplo, tan utilizada, lo que genera son gravísimos riesgos a nivel, no solamente tributario ya, sino a nivel penal. Y lo que conlleva precisamente es a que estos riesgos, pues obviamente sean eliminados, ¿sí? Que los aportes, que los traslados patrimoniales se realicen de la manera más adecuada, ¿no? Entonces, no solamente es incluso generar préstamos a las sociedades, a pesar de que en muchos casos, pues la deuda sí es más conveniente que realizar los aportes a las empresas, pero cada figura, cada contrato, cada tipo de traslado, cada movimiento que se realice en, en la sociedad,
¿sí? Con respecto a los traslados patrimoniales de la familia con la empresa, tienen que ser mirados pues con mucha agudeza, tienen que ser revisados con mucho análisis y precisamente nosotros como firma nos especializamos en eso, ¿no? Digamos lo que nosotros más manejamos son familias empresarias, de ahí el conocimiento pues, de todos estos temas, porque lo que más nos interesa es precisamente prevenir todo tipo de riesgos, no solamente los tributarios, sino ya los penales, como ven, pues, la conexión tan, llamémoslo, íntima que hay de lo tributario con lo penal. Y desde ese punto de vista, nuestro valor agregado siempre para los clientes es mirar qué pasa más allá de la estructura, cómo va a afectar una operación de la sociedad con el accionista, si es conveniente o no distribuir dividendos. Em, claro, porque desde un punto de vista podemos decir que la sociedad se puede descargar de una obligación, pero más allá de eso, ¿cuál es el impacto que se le genera al accionista? ¿Sí? Incluso precisamente con los motivos para llevar la estructuración, ¿sí? Las estructuraciones que hemos realizado a nivel internacional conllevan a poder encontrar ventajas no solamente locales, sino a nivel internacional, ¿no? Con diferentes jurisdicciones podemos hablar de que se pueden optimizar las estructuras, poder conllevar a la internacionalización de la protección familiar con unas capas adicionales que no le brinda el sistema local y que se han venido desarrollando pues a lo largo del último año, un poco más del último año, debido pues al nuevo gobierno. Y eso hace también pues que la familia también piense en tener capas adicionales de protección con, llamémoslo, las distintas ofertas de estructuras que ofrecen las diferentes jurisdicciones, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la protección patrimonial, sino que también, insisto, desde lo tributario. Los convenios para evitar la doble imposición también generan oportunidades precisamente acogiéndose a unas reglas pues muy precisas de la realidad, de la sustancia económica, que como les decía desde un comienzo, lo fundamental desde este punto de vista viene ya desde el 2016. Esa ley que les mencionaba, la ley de reforma tributaria estructural de la 18 y 19 del 2016, creó esa em, cláusula general antiabuso donde las operaciones tienen que ser realizadas con sustancia económica, con realidad de las operaciones, con motivos negociables, con un trasfondo económico y no solamente en términos de, de querer realizar una serie de traslados. Todo esto siempre tiene un análisis económico, que es lo que nosotros nos encargamos también de sustentar en todos los tipos de operaciones. Entonces, es muy interesante este tema. Y para lo que tiene que ver con el reporte beneficiario final, eh, vamos a conectarlo a continuación, precisamente porque este tipo de entidades, ¿sí?, están obligadas a realizar el registro de beneficiarios finales. Las estructuras patrimoniales de las familias están obligadas a realizar el reporte de beneficiarios finales, ¿no? Independientemente de la entidad que sea, ¿no? Como lo hemos mencionado, puede que sea un fideicomiso, puede que sea una sociedad, puede que sea un trust, eh, también puede que sea un contrato, lo miraremos también adelante, tiene que reportar cuál es el beneficiario final. Un contrato de colaboración, ¿no? Un contrato de colaboración empresarial tiene que realizar los reportes. Pero entonces, puntualmente, ¿quiénes son los obligados? Son las entidades nacionales con o sin ánimo de lucro, ¿sí? Que se encuentran incluidas pues, dentro de las características que establece la norma, que en general pues, son todas, y especialmente hace una mención respecto de las sociedades del artículo 12-1 del Estatuto Tributario. Ya lo mencionaremos, este artículo se refiere a las sociedades que tengan sede efectiva de administración, ¿sí? Y esto es muy importante porque algunos empresarios tienen sociedades panameñas, sociedades LLC, Estados Unidos, tienen EDB en España, entidades tenedoras de valores, ¿sí? Pero que son administradas desde el país. Entonces, eso naturalmente tiene un impacto en el registro único de beneficiarios finales y está clarísimo a nivel legal, ¿no? Miraremos esa característica también a continuación. También están obligados los establecimientos permanentes, de pronto no tan usuales para la familia empresaria, más para las corporaciones internacionales. Las estructuras sin personería jurídica y también las personas jurídicas extranjeras o estructuras sin personería jurídica, ¿no? Entonces, a contrario censo, ¿sí?, es decir, los que no están obligados a realizar el reporte de registro único de beneficiarios finales, ¿sí?, son las entidades públicas, ¿sí?
son las entidades que tengan un 100% de participación de capital público. ¿Sí? No están exceptuadas las sociedades de economía mixta, ¿no? En cuanto a las embajadas, tampoco están obligadas, las misiones diplomáticas, oficinas consulares, organizaciones y organismos internacionales que estén acreditados, no están obligados a hacer el registro, ¿sí? Dentro de las entidades públicas no están obligadas a hacer el registro por la sencilla razón de que, al ser públicas, el beneficiario final, en teoría tendríamos que ser todos los colombianos, ¿no? Entonces imagínense ustedes 45 millones de beneficiarios finales de una entidad pública por el número de cantidades sería totalmente absurdo. Entonces fue excluida de la obligación de generar el registro de beneficiario final, ¿no? Entonces les comentaba que las familias al utilizar estructuras internacionales, ¿no? En la sociedad panameña, por ejemplo, ¿sí? Es solamente una entidad, por ejemplo, tenedora de unos activos, de unas cuentas, de una administración, de unos fideicomisos, ¿sí? Pero que realmente está siendo administrada desde Colombia, pues tienen la obligación de, primero, de registrarse como una entidad con sede efectiva de administración en Colombia, ¿sí? Y adicionalmente de realizar el registro, ¿no? Y en caso de que no lo realice, pues vendrán todas las sanciones que la norma pues nos trae. Entonces es muy importante que las familias que tienen este tipo de empresas, ¿sí? Las tengan en el radar porque van a estar obligadas a realizar el reporte del registro único de beneficiarios finales, ¿no? Entonces es importante que el tema está sobre la mesa, es decir, fue un tema que ha sido recientemente modificado, ¿sí? La ley 2277 promovida por el gobierno actual de reforma tributaria. El año pasado realizó una modificación precisamente a este tema, ¿sí? Donde introdujo que una sociedad se tiende a administrar en Colombia por el lugar donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo la actividad de la sociedad o entidad en el día a día, ¿no? Entonces, anteriormente no teníamos esa obligación tan estricta, llamémoslo así, de que tuviera que ser realizada la administración, las decisiones comerciales y la gestión comercial en el día a día, ¿sí? Porque lo que normalmente se recomendó o recomendaban algunos profesionales era vaya, administrela de Panamá, tome decisiones en Panamá o en la jurisdicción en la que esté y deje prueba de ello. Entonces iban una vez al año a tomar decisiones en el exterior, pero de acuerdo con esta nueva disposición, pues eso ya no es posible, porque nos está hablando de las obligaciones que se generan de la sociedad en el día a día. Entonces hablemos términos contables, ¿sí? Con nuestros aliados internacionales en diferentes jurisdicciones, pues ya hemos sido muy cuidadosos de que la sociedad efectivamente sea administrada totalmente en el exterior, no solamente con la toma de decisiones directivas, sino también con las decisiones administrativas, financieras, contables que tienen que llevar estas obligaciones a nivel financiero y contable desde el exterior, y con nuestros aliados también a nivel internacional nos hemos encargado de que las decisiones y el movimiento de la empresa sea básicamente desarrollado en la jurisdicción en la que se encuentran, ¿no? Para la sociedad, obviamente, que la realidad para nosotros como asesores así nos lo informa, ¿no? Porque encontramos también lo contrario, precisamente sociedades internacionales, sí, que están constituidas en otra jurisdicción, pero que están siendo administradas desde el país, sí, y entonces en estos casos, pues tenemos que cumplir con la norma, sí, de hacer el registro de la sede de administración, que se entiende que se de la sociedad administrada desde Colombia, y de esa manera cumplir con todos los compromisos, ¿no? Incluso lo que se creyera tal vez es una carga para el contribuyente, lo es, pero también genera unas oportunidades divinas de reorganización patrimonial con todos los traslados de activos que quieren hacer las familias dentro de otras jurisdicciones, ¿sí? Que quiere trasladar a la sociedad panameña, que quiere trasladar activos, ¿sí? A la sociedad que se encuentra en Delaware o a la sociedad que se encuentra en España, la EDVE. Entonces, desde ese punto de vista, también hemos visto que existen importantísimas
oportunidades precisamente para la reconfiguración de un patrimonio, precisamente con las diferentes alternativas que nos brinda el ordenamiento tributario, atado, como les digo, pues a temas no solamente impositivos, sino también muy conectados con otros temas legales, incluso internacionales, para las ventajas que se pueden generar para las familias, ¿no? Entonces, ya hablando en concreto sobre el beneficiario final, sobre quién es el beneficiario final de las personas jurídicas, encontramos que la norma lo define como beneficiario final de una persona jurídica, es decir, de la SAS, por poner ejemplo, de la Fundación de Interés Privado Local, también puede ser una fundación de interés privado internacional. El beneficiario será, entonces, quien actuando de manera individual o conjunta sea titular directo o indirecto, ¿sí?, del 5% o más en el capital o en los derechos de voto de esta persona jurídica, o también otras circunstancias que se llegue a beneficiar en un 5%, ¿sí?, ya no del capital, sino de los activos, rendimientos o utilidades de la persona jurídica. Esto, eh, por eso lo mencionaba que en la introducción, para los contadores y para muchos abogados ya es supremamente claro, pero de cara al empresario yo creo que sí es necesario profundizarlo un poco más, ¿no? Porque ¿qué es esto de actuar conjunta o individualmente? Entonces, ¿quién es el titular de una sociedad realmente? ¿Sí? ¿Cuándo es un titular directo? ¿Cuándo es indirecto? ¿Cuáles son esos derechos de voto? Que me imagino si existe de pronto como algo automático al constituir una sociedad, pero ya veremos que no es tan automático. Y lo que quiero precisamente presentar a continuación es que existe gran posibilidad de configuración de una sociedad para que de esa manera se encuentren las oportunidades de eficiencia conectado con las razones de protección patrimonial y precisamente que eso tenga unos efectos, de ser el caso, en el registro único de beneficiarios finales si se cumple con los estándares. Entonces, normalmente vemos que es constituir una sociedad y que automáticamente se adquieren derechos sobre el capital y derechos de voto, pero precisamente el llamado es a que podamos pensar, reflexionar en que realmente existen más oportunidades de configurar, de filtrar, de definir cuáles son los beneficios que yo le quiero otorgar tal vez como fundador de una empresa a las nuevas generaciones, ¿sí? Porque como les digo, no es un porcentaje como tal que se confiera, ¿sí? Hay diferentes tipos de niveles donde se pueden llegar a tener acceso a la propiedad accionaria, incluso secuencias y pasos, que es lo que también manejamos nosotros dentro de este tipo de configuraciones de protección patrimonial, porque como lo que se espera naturalmente es que no sea algo tan automático, ¿no? Porque al ser algo tan automático, se vuelve incluso impuesto, ¿sí? Para esa segunda generación o para ese nuevo accionista, donde la idea naturalmente es que sea producto de una evolución, de un proceso, de algo que sea más adquirido, que es como lo vamos a desarrollar. El estatuto comercial, el código de comercio mejor, nos habla que para ser accionista, ¿sí?, o más bien que la finalidad de asociarse, ¿sí?, dentro de cualquier tipo societario, los que acabamos de mencionar, es precisamente que quien quiera asociarse, ¿sí?, que el socio como tal, ¿sí?, o accionista, ¿sí?, entonces realice un aporte, ¿sí?, realice un aporte, ¿sí?, en dinero, ¿sí?, en trabajo, que se esfuerce, ¿sí?, que tenga un reconocimiento por lo que está haciendo, ¿sí?, con unas metas, ¿sí?, como les digo, que no sea ni impuesto por el fundador o por la generación en la que se encuentre, ¿sí?, ni que sea tampoco definido a última hora y que sea definido básicamente por la ley sucesoral. También sería el peor de los casos para la protección que se pretende dar a nivel familiar, ¿no? Entonces también que este nuevo accionista, ¿sí?, aporte lo que acabamos de ver, dinero, trabajo, bienes, ¿sí?, que entregue algo, que se desprenda de algo, ¿sí?, y que se le entregue a la sociedad, ¿sí?, porque como les digo, no es algo automático, ¿sí? Tú ya tienes un porcentaje naturalmente, pues el empresario siempre ha sido muy cuidadoso en realizar las capitalizaciones cuando así sea, ¿no? De una forma pues muy paulatina y muy correcta, insisto en algunos casos, pero muchas veces el accionista, ¿sí?, el hijo, por llamarlo de alguna manera, de la segunda generación, pues no tiene información de esto, no sabe eso, cómo se formó, no está preparado, no tiene precisamente eh,
todo el conocimiento de lo que hay detrás, y simplemente cuando se entera que hay detrás una participación accionaria, lo primero que va a pensar pues es que hay utilidades. Y esa es la finalidad de las sociedades, ¿no? Realmente la distribución de los beneficios de la empresa, que aquí es lo que quiero conectar precisamente con el tema de beneficiario final, ¿no? Entonces, porque es importante que al momento de constituir la sociedad, ¿sí? Al momento de constituir una sociedad, se adquieren derechos, ¿sí? Por parte de los accionistas, ¿no? Entonces, ya por el hecho de ser accionista, la ley automáticamente confiere unos derechos políticos, económicos, ¿sí? De negociaciones de sus acciones, ¿sí? De inspección también de los libros y de los avances de la evolución de los negocios de la empresa. Este accionista, llamémoslo así, este segundo accionista, pues va a poder hacer una cantidad de cosas dentro de la empresa, y muchos empresarios pueden llegar a pensar, pues yo no quiero que todavía realice una inspección, salvo que ya esté debidamente preparado, salvo que ya esté debidamente formado, salvo que ya esté, que ya haya cumplido un ciclo de preparación y que ya pueda hablar como un accionista responsable, que es ejerciendo pues todos los derechos, ¿no? Entonces, estos son todos los derechos que tiene un accionista común y corriente: derechos políticos, económicos, a negociar sus acciones, a ejercer una inspección sobre los libros y los avances, como les decía, de la empresa, pero también a recibir las utilidades. Es un derecho, esa es la finalidad de la empresa. Entonces, por ejemplo, no le digamos al heredero que la sociedad no está para distribuir. Si tú lo pusiste para que fuera accionista, debiera tener ese resultado. Entonces, aquí es donde viene precisamente que la configuración del tipo societario, de la estructuración patrimonial de la sociedad patrimonial, de la protección patrimonial que se le quiera dar pues, a los activos que así lo defina la familia, ¿sí? Pues tiene que ser afiligrana, ¿sí? Esto nosotros siempre insistimos, no puede ser nada preestablecido. Automáticamente surgen estos derechos, ¿sí? Pero efectivamente, ¿sí? El empresario puede definir, bueno, por ahora vamos a otorgarle solamente unos derechos económicos, unas acciones privilegiadas, ¿sí? Que le den un beneficio a recibir algo, ¿sí? Pues yo no quiero que mi hijo de la primera generación siempre hable, ¿sí? Para el ejemplo, pues porque siempre hay que revisar cada caso a nivel particular, ¿sí? No se puede tampoco generalizar, pero hablando sobre el ejemplo que pongo de presente, automáticamente surgen estos derechos para los accionistas, y que en algunos casos hemos visto que el empresario no le quiere conferir derechos políticos, ¿sí? Que entonces pueda llegar a tomar decisiones sobre la administración de la compañía, de pronto un hijo que todavía no está preparado. Entonces, efectivamente, se puede configurar una sociedad a la medida, ¿no? A la medida, sin y esto, pues, lo interesante también es que tiene efectos precisamente con el registro único de beneficiarios finales. ¿Para qué vamos a reportar una cantidad de niños, por poner ejemplos, ¿sí? O personas que de pronto no tienen ningún conocimiento de que exista la empresa, o que no tienen ninguna injerencia a nivel de la sociedad? Entonces, realmente precisamente el llamado es a que se constituyan las sociedades precisamente como con esa realidad y con ese nivel de detalle que yo quiero configurar la sociedad de familia, ¿no? Entonces, que tenga todas las características que yo espero em, diseñar, y esto pues va atado a unos procesos un poco más elaborados y complejos que tiene que ver con los acuerdos de accionistas también en algunos casos, lo miraremos adelante, lo que tiene que ver también con el reporte único comercial final, ¿sí? Y con el aspecto relacionado ya a nivel más de la familia, con protocolos de familia que también tienen pues incidencia en los temas de protección. Entonces, los beneficiarios finales, como lo podemos ir indicando ya, entonces los socios accionistas adquieren unos derechos, y tienen derechos, ¿sí? Sobre el capital. Esto es lo que surge por default. Entonces, si yo le quise dar a mi hijo que fuera accionista de la empresa y no definí nada sobre el particular, nada específico, pues ya por default tiene una participación en capital y en voto. Y eso tiene un efecto, no solamente a nivel corporativo por las exigencias que acabamos de mencionar, sino a nivel de la DIAN, del beneficiario final, del registro beneficiario final. ¿Y qué efectos puede llegar a tener también esto? La ley nos hablaba hace un momento
Sí, que el beneficiario final, volvámonos un segundo, ¿sí? Que el beneficiario final es esa persona que actúa de manera individual o conjunta, sea titular directo o indirecto del 5% más en este tipo de persona jurídica con este tipo de beneficios. Entonces tiene que actuar individual o conjuntamente, ¿sí? Y cuando hablamos de que sea conjuntamente, precisamente vemos dentro de la misma resolución de la DIAN que se encargó de reglamentar el registro único de beneficiario final y las obligaciones en la materia, determinó que esta persona natural actúa de manera conjunta con terceros, ¿sí? Cuando exista un vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, ya lo anticipaba, afinidad o primero civil, independientemente de las personas de las personas jurídicas o instituciones de personería jurídica. Entonces, en el primer caso, hasta el segundo grado de consanguinidad, hasta el segundo grado de consanguinidad lo que nos dice es padres, hijos o abuelos, nietos y hermanos, ¿sí? Ese es el segundo grado de consanguinidad. Si estamos hablando de afinidad, entonces estamos hablando entre suegros, ¿sí? Y cuñados. Posibilidades de que incluyan cuñados dentro de la sociedad familiar, muy pocas. Y también dentro de los requisitos que establece la norma, es decir, nos habla también de un grado de parentesco civil. Entonces, ¿quiénes son? Los padres con los hijos, ¿sí? Adoptivos, ¿sí? Entonces, padre adoptivo, hijo adoptivo, ¿sí? Aquí se genera una, una actuación conjunta donde cada una de estas personas, vamos a ver adelante un ejemplo, ¿sí? Si actúan conjuntamente, ¿sí? Se va a tener que sumar la participación. No, pero es que yo le dejé un 1% a mis hijos, ¿sí? Entonces no deberían ir como a revisar al final. Pues hay que revisar la norma porque si actúan de manera conjunta, ¿sí? Este tipo de parientes, llamémoslo así, pues la ley ya presume que están actuando, que son beneficiarios finales y hay que reportarlos, ¿no? Aquí hay una discusión muy interesante, porque la norma habla de que actúen conjuntamente, conjuntamente. ¿Qué quiere decir actuar conjuntamente? Sí, hay muchas interpretaciones, ¿sí? Pero vamos a ver cómo el registro único de al final lo que está reforzando precisamente es el carácter corporativo, el carácter societario, la importancia de la documentación a nivel de las actas, de los estatutos, de los registros entre accionistas, ¿sí? Y precisamente el llamado también para la sociedad de familia es ese, porque de alguna manera esto, debido a que se tiene tanta confianza entre la familia y los temas de las actas, de pronto en algunas ocasiones no son llevados de una manera tan juiciosa y disciplinada, ¿sí? Entonces van a adquirir una nueva connotación que van a ser vistos con unos lentes, ya no solamente por los accionistas y por otras autoridades, de pronto Superintendencia de Sociedad, sino adicionalmente por la DIAN, ¿sí? Para mirar beneficiarios finales, ¿no? Entonces en el siguiente ejemplo vamos a ver cómo la titularidad conjunta dispara una cantidad de, llamémoslo, de obligaciones y de temas para que la sociedad familiar pues tenga en cuenta, ¿no? En el ejemplo que podemos ver en la pantalla, encontramos eh, que cada uno de estos accionistas tiene un 1%. ¿Sí? Cada uno de estos accionistas tiene un 1% y en teoría no estarían obligados a ser reportados como beneficiarios finales, ¿no? Pero, ¿qué pasa entonces si la DIAN mira las actas sociales, ¿sí? Libro de accionistas, y encuentra que todas las decisiones han sido tomadas de manera unánime, ¿sí? O incluso se va a encontrar dentro del libro de actas que hay acuerdos de accionistas de voto, ¿sí? Los acuerdos de accionistas de voto lo que hacen presumir es que obviamente se está actuando de manera conjunta, porque lo que exige la ley aquí es que se actúe de manera conjunta. Entonces, precisamente, puede darse lo contrario, ¿sí? Que no deban ser reportados como beneficiarios finales, porque existe una deliberación que no es unánime, ¿sí? Que cada uno actúa por separado, que cada uno vota y decide de manera independiente, que no existe un acuerdo de accionistas, ¿sí? Y desde ese punto de vista, ¿sí? Pues en ese caso no tendrían que ser reportados como beneficiarios finales, cuando tengan naturalmente las condiciones y parentescos pues, que acabamos de anunciar. Entonces, en realidad va a ser muy importante, ¿sí? Que las sociedades
sobre todo de familia, porque cuando cuando la sociedad no es de familia, de pronto existe una mayor rigurosidad, la imparcialidad, los socios de pronto dejan mucho más claras las cosas. En la sociedad de familia esto de pronto no tiene una, una madurez tan alta, y en ocasiones hay socios que no están ni siquiera en el país, pero que participan en reuniones o que dan poderes, y de alguna manera esto lo que genera es básicamente que eh, se deban revisar precisamente cómo están siendo tomadas las decisiones de las sociedades, si están actuando de manera conjunta, si hay imparcialidad, si existen acuerdos de accionistas. Entonces es algo que se debe rescatar mucho para efectos de la sociedad de familia, ¿no? En el siguiente ejemplo también encontramos un caso de la titularidad indirecta. En la titularidad indirecta vemos cómo ha definido la resolución de la DIAN que la persona natural no tiene un vínculo directo con la empresa, como en el caso anterior, ¿sí? Sino ejerce la titularidad a través de diferentes niveles de propiedad. Aquí quisimos incluir dos niveles de propiedad, ¿sí? La sociedad 1, la sociedad 2, la sociedad 3. Hay tres capas, ¿sí? Donde precisamente los beneficiarios finales, ¿sí? Son Juan y María, y son beneficiarios finales no solamente de la sociedad 3, sino de la sociedad 1. Entonces también es importante que cada una de estas sociedades realice el reporte de beneficiario final. Entonces, este es un ejemplo, pues, de titularidad indirecta. La titularidad directa básicamente es cuando es el ejemplo anterior, donde una sociedad tiene como accionistas a personas naturales. En este ejemplo, lo repito, se da cuando una sociedad, la propiedad está condensada en otra sociedad, ¿sí? Y esa otra sociedad es dueña de otra sociedad. Y a su vez de la tercera, ya hay unas personas naturales. Es decir, aquí hay em, diferentes escalones de la propiedad, donde precisamente se deben determinar quiénes son los beneficiarios finales, que son siempre las personas naturales, ¿no? Las que se deben reportar ante la DIAN. Adicionalmente, veíamos también que cuando se realizan procesos de estructuraciones de sociedades patrimoniales de familia, más desde el punto de vista, llamémoslo organizado, filtrado, a la medida, ¿sí? Pues se pueden dar acciones privilegiadas, ¿sí? Donde decidimos, no, pues realmente, ¿sí? Yo no quiero que mi hijo menor, Raúl, por ejemplo, ¿sí? Tenga participación en la compañía a nivel de voto, ¿sí? Y entonces le doy unas acciones privilegiadas para que con ellas le sirvan de algún sustento, ¿no? Entonces no puede votar, pero sí puede tener un, un beneficio económico, ¿no? Y la tributación de este tipo de acciones es bastante particular porque no sigue las reglas comunes del impuesto a los dividendos, por ejemplo, en el evento de que así se ha definido también dentro de la misma, dentro de los estatutos. Hay que saber bien definir una acción privilegiada para que la tributación pueda ser mucho más óptima. De acuerdo con las normas legales, el estatuto tributario se puede volver un poco más eficiente desde el punto de vista de la distribución de beneficios cuando se realizan este tipo de distribuciones, ¿no? Hay unas ventajas sobre la propiedad plena. Es decir, cuando el accionista tiene unos beneficios normales de distribución de utilidades y derechos de voto, ¿sí? Si tiene unas acciones privilegiadas, la tributación va a tener unas características muy favorables, que también es lo que uno se encarga de estructurar en los casos en que las familias pues también así lo buscan, ¿no? Así piden, cuando analizamos los casos pues, muy a fondo, con los diagnósticos que realizamos, las entrevistas con las familias, normalmente uno se encuentra con que quieren realizar un proceso organizado y ordenado en el tiempo, en el que no es inmediato usualmente otorgar todos los tipos de beneficios que se confieren a un accionista por default. Como lo digo, es preciso entonces que sean siempre revisados los casos, particularmente para que la estructura se diseñe lo más a la medida posible del caso. Entonces, en este ejemplo, los beneficiarios finales, si pensamos, por ejemplo, que María tiene el 50% y Juan el 49% y Raúl el 1%,
Naturalmente, los dos primeros, María y Juan, serán los responsables, los beneficiarios finales, perdón, y Raúl no estará obligado, ¿sí? Pero ¿qué tal si encontramos que esa acción privilegiada le otorga unos beneficios adicionales sobre los activos, sobre las utilidades, y él, por ejemplo, no tiene derechos de voto, como lo pide el tema de registro beneficiario final, pero sí tiene unos beneficios superiores al 5%, ¿sí? Porque así lo quisieron los fundadores y así se estructuró la compañía. Pues naturalmente Raúl será el beneficiario final, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de las ventajas también cuando se configura el beneficiario final de una manera ordenada y específica. Los beneficiarios finales de las personas jurídicas también hay un segundo tipo de beneficiarios, que es precisamente cuando se ejerza el control, es decir, independientemente de las razones anteriores de que ejerza la titularidad directa, indirecta, sí, separada o conjuntamente, independientemente de ello, sí, puede que una persona ejerza el control, sí, por un medio de los diferentes a los establecidos anteriormente, como ya se anunciaba. Entonces, el control lo ha definido la DIAN en la resolución que ha reglamentado el presente tema, como la potestad para tomar o imponer las decisiones relevantes en la administración o gestión de la persona jurídica a través de la titularidad directa o indirecta, ¿no? Entonces, esa persona que, por ejemplo, no reúne los requisitos anteriores porque tiene el 1%, por poner un ejemplo, pero es quien tiene el control, ¿sí? Es quien ejerce la dirección, es quien tiene la gestión, ¿sí? Entonces, pensemos en el acuerdo de accionistas. Si el acuerdo de accionistas, incluso por protocolos de familia, si se le da la potestad al fundador hasta cierto nivel para que sea la persona que administre y dirija la compañía independientemente de los temas de las participaciones por acuerdo privado de accionistas, ¿sí? Será este el beneficiario final porque ejerce el control, ¿no? Entonces, a continuación tenemos básicamente como un resumen de lo que debemos documentar en los procesos de debida diligencia. En los procesos de debida diligencia, entonces, ha quedado mencionado que es importante siempre mirar si se actúan de una manera conjunta o separada, ¿sí? Es importante que esto, dentro de los registros que ya se hicieron el 31 de julio del reporte beneficiario final, pues se analice, ¿no? Se tenga la documentación que así lo compruebe. Como les decía, los estatutos sociales, los acuerdos de accionistas, los libros de accionistas, las acciones que han sido expedidas, la reforma a los estatutos, ¿sí? También las actas, naturalmente, las actas sociales, pero también dentro del proceso de debida diligencia, entonces tendrá que determinarse, pues, si está actuando de manera directa, si es un titular directo, si es indirecto, ¿sí? Vimos una sociedad con capas, con diferentes niveles en la escala de la propiedad, pero también cuáles son los beneficios que tiene esa persona, si tiene solamente capital o si tiene solamente voto, o si tiene los beneficios plenos y por default que le otorga la ley, o ha habido un proceso estructurado donde se ha definido con alineación de los intereses de la familia y de los fundadores cuál es el beneficio que se le quiere otorgar, si es solamente de voto, si es solamente de capital. Todo esto tiene que estar dentro del proceso de debida diligencia. También las ventajas precisamente para determinar si hay beneficios adicionales, ¿sí? En utilidades o en activos, ¿sí? En aprovechamiento de activos. Incluso también desde el punto de vista del control, como lo mencionamos, cuáles son las gestiones que adelantó la administración para conocer si existía un control. Es decir, si la decisión realmente la toma el fundador, si se revisaron acuerdos de accionistas, si se documentó, si se preguntó en la administración, si fue preguntado también a los accionistas, personas naturales, personas jurídicas. ¿Quién es el que toma las decisiones más importantes de la decisión, las decisiones más importantes de la administración? Si realizado lo anterior, no se encuentra quién es el beneficiario final, en definitiva lo que se tiene que reportar es al representante legal. Como lo dice la norma, cuando no se identifique quién es la persona natural que se beneficia en los términos de los numerales anteriores, ¿sí? Se deberá identificar a la persona natural que ostenta el cargo de representante legal. En caso que exista una persona natural que ostente un cargo de autoridad en relación con la función de gestión y dirección de la persona jurídica. En definitiva, el proceso debería terminar acá. Tenemos unas obligaciones especiales, yo creo que ya por tiempo vamos a ir como adelantando un poco más rápido, y la obligación que surge
para las empresas, perdón, para las entidades sin personería jurídica, básicamente es que también tienen que realizar el reporte, ¿no? Entonces, estas estructuras sin personería jurídica, ¿cuáles son las obligadas a reportar el registro único de beneficiario final? Las creadas o administradas en Colombia, las que se rigen por normas colombianas, las que su fiduciario o posición similar sea una persona jurídica nacional o una persona natural residente fiscal en Colombia. Es decir, si yo tengo un trust en Panamá, ¿sí? O en cualquier parte, internacional, fuera del país, ¿sí? Donde el fiduciario, ¿sí? De esa entidad va a ser una persona colombiana, un residente fiscal en Colombia, definitivamente va a tener que ser el beneficiario final. Perdón, el beneficiario final no, sino va a estar obligado a reportar quiénes son los beneficiarios de ese trust. O una persona jurídica nacional, si es la beneficiaria. Entonces encontramos también que los beneficiarios finales de la estructura sin personería jurídica, entonces básicamente ¿cuáles son? Son los patrimonios autónomos que son creados bajo la fiducia mercantil, pero también son contratos de colaboración empresarial, ¿sí? Fondos de capital privado, fondos de deuda pública y fondos de pensiones. Quiero detenerme un momento en contratos de colaboración empresarial porque nos han preguntado, bueno, nosotros realizamos un acuerdo de accionistas, ¿sí? Tenemos unos protocolos de familia, ¿sí? Esos contratos, ¿sí? Donde estamos unidos varios miembros de la familia, ¿sí? Tienen que reportarse dentro del registro único de beneficiario final, ¿sí? La pregunta es interesante porque, pues, están muy conectados con la administración de la empresa, ¿sí? Pero en esencia, eh, bueno, y con la salvedad del caso, pues que habrá que mirar también cómo fueron redactados estos tipos de contratos, tanto los acuerdos de accionistas como los acuerdos de los protocolos de familia. Tendrá que revisarse muy bien de la manera, la forma en que son redactados para ver si existe obligación o no. Y también la obligación de documentación de cara al registro único de beneficiario final, ¿sí? Habrá que verse en cada caso. Pero en general, como la norma nos habla es de los contratos de colaboración empresarial, ¿sí? Nos está hablando precisamente de todos aquellos donde se gestiona una empresa. Son los joint ventures, los contratos de uniones temporales, los contratos de consorcios, los contratos de colaboración empresarial, como por ejemplo los contratos de cuentas en participación, donde su objeto es llevar a cabo un fin empresarial como tal. Y en esencia, los contratos anteriores mencionados pues son de carácter civil, ¿no? Los protocolos de familia son de carácter civil, ¿no? Entonces, dependerá de la forma en que haya sido redactado, ¿no? Habrá que mirar. Pero en principio, este tipo de contratos pues no constituyen una esencia empresarial, ¿no? Entonces, puede que exista tal vez un riesgo con los contratos empresariales, que con los contratos de acuerdos de accionistas que como tal son un contrato y habrá que definir qué alcance tiene ya sobre el objeto empresarial. En principio podría decir y afirmar que no, ¿no? Pero sí puede que existan unos alcances adicionales, unos excesos en las redacciones que puedan llegar a comprometer también eh, el ejercicio de una labor empresarial, pues desafortunadamente tendrá que serlo sin estarlo, porque la esencia, precisamente como les digo, esos contratos es que cumplan fines netamente civiles y de familia, no empresariales. Entonces, la estructura sin personería jurídica de la fiducia naturalmente está constituida siempre por tres partes, ¿no? Y esto sí que tiene producto en las familias, ¿no? Una fiducia está constituida por el fiduciario, ¿sí? Que es la entidad encargada de realizar la administración y la gestión de los activos que les sean concedidos, que les sean dados en la administración. Sí, pero también hay un fideicomitente, que es el que lo crea el constituyente también, y hay un beneficiario, ¿sí? Que será beneficiario cuando se cumplan las condiciones específicas que establezca el contrato. Entonces, el registro único de beneficiario final nos dice que son beneficiarios finales, así como anteriormente nos hablaba de las participaciones, para las personas jurídicas nos decía que eran los que tengan más del 5% de la titularidad directa, indirecta, participación conjunta o separada, todos estos temas, ¿sí? Aquí los beneficiarios finales tienen unas reglas distintas, ¿no? Cuando estamos hablando de un fideicomiso, cuando estamos hablando de una entidad sin personería jurídica, los beneficiarios son los que podemos ver en la pantalla. ¿Quiénes son? Todos los que pueden ver. Se va a reportar a todos.
al fiduciante, al fideicomitente, el constituyente o quien tenga la posición similar o equivalente, al fiduciario, la posición similar, al comité fiduciario, al fideicomisario, el beneficiario, cuando sea condicionado también se reporta, o a cualquiera que se beneficie de los resultados. Aquí es mucho más amplia la norma, ¿no? En los beneficiarios finales de las estructuras sin personería jurídica, pues es más fácil caer como beneficiario final si somos cualquiera de estas partes, llamémoslo así, del contrato, ya por defecto va a estar obligada la estructura sin personería jurídica a reportar a sus beneficiarios finales. Ya no tiene que mirar porcentajes de la propiedad, ¿sí? Y tendrá naturalmente que documentarlo dentro de la debida diligencia. Entonces, en este ejemplo tenemos una unión temporal. Bueno, esa unión temporal está realizada por una sociedad colombiana. Esa sociedad colombiana, a su vez, tiene dos accionistas, María y Juan. María tiene el 4%, Juan tiene el 96%, y el beneficiario final que tiene que reportar la unión temporal será Juan, porque tiene más del 5%. Aquí hay que aclarar lo siguiente. Al ser una entidad sin personería jurídica, pero si uno de sus miembros de las partes del contrato de fiducia o la estructura de personería jurídica es una persona jurídica, ¿sí? Es decir, el constituyente, por ejemplo, es una sociedad, pues se le aplican las reglas de la sociedad a la sociedad, ¿sí? Entonces, la unión temporal tendrá que reportar como beneficiario final a Juan. Otro ejemplo también de estructura sin personería jurídica, ya constituida no por un contrato, sino por un patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo está constituido por una sociedad, ¿sí? Como lo veíamos en un momento, por Juan y María, uno con el 4, otro con el 96, y el patrimonio autónomo también tiene un constituyente, un fideicomisario beneficiario, que son las personas que pueden ver en pantalla. Como les digo, el patrimonio autónomo tendrá que reportar para el caso particular a los beneficiarios finales que tienen más del 5%. Y esa información, ¿quién se la informa? La sociedad 1 y la sociedad 2, como entidades obligadas a suministrar la información. Esta parte es muy importante, un poco ya acercándonos a la finalización de la conferencia, ¿sí? En cuanto a lo siguiente, la evolución a nivel reglamentario también ha sido un poco densa por parte de la DIAN, ¿sí? Lo vimos en un momento que la primera obligación de reportar se venció el 31 de julio, pero ello no quiere decir que la obligación haya terminado, como les digo, ¿sí? Porque la obligación se venció para las entidades que fueron creadas al 31 de mayo del 2023. Si antes del 31 de mayo ya existía una entidad constituida y creada, el plazo para reportar era el 31 de julio. Pero ¿qué pasa entonces con las que están siendo creadas hoy, después del 31 de mayo? ¿Cuándo tienen que reportar? Si es una persona jurídica, tiene que reportarlo 2 meses siguientes a su registro. Eso es importante tenerlo en cuenta. Las obligaciones perviven, las obligaciones a este nivel van cumpliéndose en el tiempo. Entonces, si van haciendo sociedades, tienen que cumplir la obligación del registro de beneficiario final 2 meses después de haberse constituido. Pero si es una estructura sin personería jurídica, el fideicomiso, por ejemplo, es dentro del mes siguiente, ¿no? Y es muy importante también lo siguiente, porque la obligación, insisto, no termina, ¿no? No termina. Sí, el registro tiene que ser actualizado un mes después, el mes siguiente de las siguientes fechas. La DIAN va a mirar los siguientes cortes: 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre. Entonces, en cada trimestre de esto se va a tomar una foto de lo que pase en ese momento en la sociedad. Si hay un cambio a nivel corporativo en ese momento, ¿sí? Se tiene que reportar. ¿Cuándo se tiene que reportar? ¿El 1 de enero? No, el 1 de enero no. Se tiene que reportar 30 días después de esta fecha, ¿sí? 30 días después del 1 de enero, ¿sí? O dentro del mes siguiente, que es pues muy más acertado lo que dice la norma, que habla desde dentro del mes siguiente, ¿sí? Luego del mes siguiente de abril se tiene que reportar lo que haya sucedido en ese momento. Si no ha sucedido nada, naturalmente no se reporta. Pero esto es bien interesante porque las obligaciones perviven. Dentro de los actos de debida diligencia, básicamente se encuentra siempre el agotar todos los actos necesarios para la identificación de los beneficiarios finales, además de la cadena de propiedad y de control, ¿no? La gestión, la diligencia,
la rigurosidad, la comunicación, ¿sí? Las solicitudes, que hay una gran cantidad de información que hay que documentar precisamente para cuando la DIAN realice estas fiscalizaciones del Registro Único de Beneficiario Final para que de esa manera se dé cumplimiento cabal, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que por el plazo todavía no habían realizado la debida diligencia de la documentación a pesar de que ya tenían absoluta claridad de quiénes eran los beneficiarios finales, pero la documentación puede estar siendo de alguna manera eh, soportada continuamente para cuando vaya a ser requerida por la DIAN. ¿Cuándo va a ser requerida por la DIAN? Tiene 5 años, ¿no? ¿A partir de que sea liquidada o a partir de que se realice el reporte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las sanciones? Acercándonos, como les digo, al final, la norma pues es bastante amplia en este sentido y nos habla de que hay hasta 5 tipos de sanciones, encontramos nosotros, ¿no? La básica que establece la norma es que si en estos días no se realiza el reporte después de los 30 días, como les digo, porque es el 1 de abril, el 1 de enero, el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre, se mira la foto de lo que pasó ese día y se reporta hasta dentro de los 30 días siguientes, ¿no? Entonces, si hay un retraso en el reporte, entonces es una VT por día de retraso. Parece poco, pero en realidad cuando lo multiplicamos por un buen número de días, por 1000 días, puede ser una cantidad bastante importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, también la sanción, como es un tema de que el registro único de beneficiario final está íntimamente asociado, íntimamente relacionado con el RUT, ¿no? Es parte integral del RUT. De esa manera, al ser parte integrante del RUT, pues también la DIAN ha conceptuado que se aplican todas las sanciones aplicables al RUT, como por ejemplo la clausura del establecimiento, gravísimo. Pero si no tiene establecimiento, pues le aplicará una VT de sanción, pero también aplican sanciones por informar datos falsos, incompletos, equivocados. Y esta sanción puede ser de hasta 100 VTs con 4.241.000 pesos, ¿no? Errores por la debida diligencia, ¿sí? Si no suministra información, el 1%. Si la suministró con errores, el 0.7%. Si la suministra de manera extemporánea, el 0.5%, que recordemos son las sanciones de la información exógena. Y lo que genera, y más bien lo que generó pues, la reforma tributaria del año pasado, la 2022, 2277 en 2022, es básicamente las disminuciones en las sanciones por el reporte de la información exógena, pues en beneficio del contribuyente. Antes teníamos que si no suministraba información era el 5%, si la suministraba incorrecta era el 4%, y si la suministraba de una manera extemporánea era el 3%. Ahora, como lo pueden ver, se disminuyó al 1, al 0,7, al 0,5%. Aquí tenemos que ser un poco más cuidadosos porque la información que se reporta, como no tiene una cuantía, entonces será de 0.5 VTs por cada dato suministrado incorrecto, que esto puede ser 7.500 VTs. Y entonces al ser 7.500 VTs puede ser de 318 millones de pesos. Pero no solamente ello, hay sanciones penales también muy importantes donde, lo hemos mencionado, la conexión de lo tributario con lo penal es cada vez mucho mayor, ¿sí? Y en esto hay que tener mucho cuidado, porque la DIAN ya no se vale solamente de sus eh, fiscalizadores, sino solamente de los fiscalizadores, sino de la fiscalía, de los fiscalizadores a nivel de la DIAN, sino de los fiscalizadores a nivel de la Fiscalía General de la Nación, donde pueden incurrir en temas penales por falsedad documental. Aquí puede haber una falsedad ideológica, puede haber una falsedad material. Aquí creemos que pues necesariamente para que exista un delito de estos, esto es lo que siempre previene la DIAN, ¿no? Que aquí hay una falsedad, que aquí hay un delito, que aquí puede haber cárcel, pueden haber sanciones penales, civiles, y entonces el contribuyente se empieza a asustar, ¿sí? Pero obviamente nadie quiere llegar a estos niveles, pero la defensa también tiene que ser muy adecuada, tiene que haber, pues, para hablar de temas penales hay que hablar de unos temas de dolo, ¿no? De la intención de causar un daño y eso tendrá que ser probado. Pero como les digo, pues normalmente pues nuestros clientes son muy disciplinados y esperan siempre el cumplimiento correcto y para ello los servicios de planeación tributaria agresiva pues ya están descartados
por muchas firmas, por las importantes firmas, pues ya están descartados. Nosotros no prestamos el servicio. Ahorita lo que se viene generando básicamente es de cumplimiento tributario, ¿no? Y cumplimiento tributario no solamente para no tener problemas con la DIAN, sino para no tener problemas con la fiscalía. Hemos visto, y dicho sea de paso, que la DIAN, una vez prescriben las obligaciones, no las puede cobrar el contribuyente, pero entonces solicita a la Fiscalía General de la Nación el cobro de obligaciones por evasión tributaria, por incumplimiento del deber de recaudador y agente retenedor, como delito establecido por la ley penal, y entonces esto está generando una serie de movimientos mucho más preocupantes para los contribuyentes cumplidos, ¿sí? Cuando tienen sus temas en orden y ya esperan una firmeza y ya esperan tener la seguridad jurídica de tener una prescripción, pero luego de ello eh, eh, no solamente prescribe a nivel tributario desde el punto de vista de lo que se espera la seguridad jurídica, pero lo contrario es que si bien puede suceder todo lo mencionado en el aspecto tributario, pues no sucede lo mismo en el aspecto penal. Y si la DIAN no lo puede cobrar por las vías de la DIAN, las vías fiscales, pues las va a cobrar por las vías de la fiscalía. Entonces, realmente es un tema que se viene generando ya de una manera reiterativa. Lo hemos sabido pues muy manejar, lo hemos sabido manejar muy bien con nuestros asesores también en materia penal, precisamente porque hay que saber documentar. Precisamente el mensaje es la documentación, la importancia de la documentación, la importancia de tener la debida diligencia, la importancia de que las decisiones sean tomadas de una manera soportada, de que el registro único de beneficiarios finales sea diligenciado con todos los soportes, y estaré encantado de conocerlos. Muchas gracias a todos. Las respuestas que tengan a esta conferencia y cualquier otra pregunta de pronto que surja sobre lo que hayamos mencionado, estaremos pues muy a gusto de responderla por vía electrónica o conocerlos si se da la oportunidad. Muchas gracias, Verónica. No, muchísimas gracias a ti, Alfredo, y también a todos los participantes por haber compartido con nosotros esta mañana. Les quiero recordar a todos, como bien lo decía Alfredo, que si tienen sus preguntas, por favor las pueden enviar al correo que estamos dejando en estos momentos en el chat para que de esta manera se las podamos responder de manera más amplia y personalizada. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros esta mañana. Y bueno, Alfredo, muchísimas gracias a ti por todo tu conocimiento y compartir con nosotros tu conferencia. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias a la familia de América Empresarial. Bueno, un abrazo y Que esperamos ver estén muy a bien. todos en el Family Business Summit que lo llevaremos a cabo el 21 y el 22 de septiembre en la ciudad de Cartagena. Para mayor información se pueden eh, meter en nuestra página web americaempresarial.com. Ahí tendremos toda la información de los panelistas, conferencistas y todas las actividades que se llevarán a cabo. Feliz día para todos.